Sistema óseo. El sistema óseo es el conjunto de órganos, denominados huesos, cuya función principal es dar soporte y proteger. Se presenta en organismos vertebrados y es del tipo endoesqueleto, es decir, el sistema óseo está al interior de los organismos. Tenemos como ejemplos aquí en la imagen el sistema óseo de mamíferos como el perro, el delfín, de aves, también el de peces, el de reptiles y anfibios. No se habla de sistema óseo en organismos invertebrados. Algunos de ellos presentan una estructura diferente llamada exoesqueleto. Tal es el caso de los insectos, de los artrópodos y de otros tantos. Funciones del sistema óseo. Como ya se mencionó, la primera función es soporte, ya que brinda estructura al cuerpo y anclaje a varios músculos. Segunda función, movimiento, ya que la interacción entre huesos y músculos permite al organismo realizar esta acción. Protección. El sistema óseo protege diferentes órganos internos, tan vitales como el corazón, los pulmones, entre otros. Reserva. En esta función, el hueso almacena minerales de calcio, fósforo y magnesio. Síntesis celular. Esta función corresponde específicamente a la médula ósea, ya que ella produce las siguientes células propias de la química sanguínea. Eritrocitos, llamados glóbulos rojos, cuya función es el transporte de oxígeno. Leucocitos, llamados glóbulos blancos, que combaten las infecciones. Plaquetas que previenen las hemorragias. Estas células se producen en la médula ósea, pero es importante aclarar que no pertenecen o no son células del sistema óseo. Al costado derecho vemos la imagen de un hueso en el cual se ha hecho un corte que deja expuesta la médula ósea. Y luego vemos en el rectángulo una ampliación de dicha médula, donde vemos las estructuras óseas y al interior diferentes tipos de células. Células del sistema óseo. En la imagen del costado izquierdo vemos representadas 4 tipos de células presentes en el sistema óseo. No son las únicas, pero son las más relevantes para la presentación. Osteoblastos. Los osteoblastos sintetizan la matriz ósea, es decir, fabrican hueso. Se ubican en la superficie de los huesos y acá en la imagen al costado izquierdo vemos que el osteoblasto, como lo acabamos de decir, forma la matriz del hueso, fabrica hueso. Vemos aquí una representación de cómo se ubican dichas células y si seguimos la flecha de color gris vemos que dichas células se ubican en la parte externa del hueso, en el frente de crecimiento. Osteocitos. Los osteocitos se encargan del mantenimiento del hueso. Se ubican al interior del hueso, en la parte interna de dicha estructura. Entonces, volviendo a la imagen, hablamos de un osteocito cuya función es el mantenimiento del hueso. Vemos aquí representado la forma de un osteocito. Y si seguimos la flecha gris, vemos que su ubicación es precisamente al interior del hueso. Osteoclastos. Se encargan de la remodelación ósea. Ellos son bastante importantes durante el crecimiento y el desarrollo de los huesos, relacionados precisamente con el desarrollo también y crecimiento del organismo. Los osteoclastos se encargan de remodelar el hueso y de adaptarlo poco a poco al crecimiento del ser vivo. En la figura vemos aquí un osteoclasto representado, cuya función es reabsorber el hueso, y si seguimos la flecha gris vemos que se ubica en la cara interna del hueso. Células osteogénicas, también conocidas como células madre. En caso de una fractura, por ejemplo, dichas células pueden convertirse en cualquiera de las que hemos mencionado y si hablamos de una fractura se transforman específicamente en osteoblastos
para poder formar nuevo hueso y recuperar al organismo de dicha fractura. Zonas del hueso. En general, en los huesos se distinguen diferentes zonas que son comunes a la mayoría de ellos. Hablamos de una primera zona llamada epífisis, que corresponde a los extremos o puntas del hueso, que en la imagen izquierda vemos que hay una epífisis superior y una epífisis inferior. Diáfisis. Corresponde a toda la porción longitudinal y principal del hueso. Podríamos decir que corresponde al cuerpo del hueso. Vemos aquí en la imagen que la diáfisis es toda esta extensión longitudinal del hueso. Metáfisis. Es la zona en la cual se articulan o unen la diáfisis y la epífisis. Como lo vemos en la imagen, tenemos una metáfisis en la parte superior de la imagen y una metáfisis en la parte inferior de la imagen. Periósteo. Es el revestimiento o parte externa del hueso. Es importante para el crecimiento y reparación de los huesos, y allí hay presencia de nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Cavidad medular. Se ubica al interior del hueso. Específicamente está repartido en el interior de la diáfisis, y allí hay presencia de células adiposas y de células de la química sanguínea. Divisiones del esqueleto humano. Primera división, esqueleto axial. El esqueleto axial es el esqueleto eje que soporta a los demás huesos del cuerpo. Dentro de sus estructuras tenemos los huesos del cráneo, los huesos de la columna vertebral, huesos de la caja torácica y el esqueleto laríngeo. Acá en la imagen del costado derecho vemos resaltadas dichas estructuras en azul claro en el esqueleto del cuerpo humano. La segunda división del esqueleto humano es el esqueleto apendicular. Dicha división corresponde a las extremidades superiores e inferiores. Tenemos acá en la imagen, en el esqueleto humano, resaltado en azul claro, dichas extremidades. Extremidades superiores, los brazos, incluyendo la cintura escapular donde están la clavícula y el omóplato, también llamado escápula. Miembros inferiores tenemos los huesos de las piernas y la cintura pélvica. Tipos de huesos. Dependiendo de su forma, los huesos pueden ser clasificados en 5 categorías diferentes. Huesos largos. Su forma es alargada y delgada. Como ejemplos de ellos tenemos las falanges de los dedos, tanto del pie como de la mano, los huesos metatarsianos y metacarpianos. En el caso de la extremidad inferior o pierna, tibia y peroné. En el muslo, el fémur. En el brazo, el húmero. Y en el antebrazo, cúbito y radio. Huesos cortos. Tienen forma de cubo, ya que su ancho y largo son similares. Como ejemplos de estos huesos tenemos los tarsianos y los carpianos. Huesos planos. Su forma es ensanchada y su superficie es amplia. Como ejemplos de estos huesos tenemos los huesos craneales, el esternón, la escápula y las costillas. Huesos irregulares. Son importantes para el desarrollo de articulaciones móviles y no tan móviles. Esos huesos no pueden catalogarse ni como planos, ni como cortos, ni tampoco como largos. De ahí que exista esta nueva categoría. Como ejemplos tenemos las vértebras de la columna vertebral y el sacro. Huesos sesamoideos. Son huesos pequeños y redondeados. Se ubican en diversas articulaciones del cuerpo. Un ejemplo es la rótula
y también lo encontramos en la articulación de los pulgares del pie y de la mano.